Imagina que estás caminando por la Vía Apia en Roma hace 2000 años. La ciudad está llena de comerciantes, soldados y políticos. Y al frente, un solo hombre toma decisiones que pueden cambiar el destino de millones de personas. Sí, estamos hablando de los emperadores romanos. Ahora quizá pienses, bueno, eso suena como historia aburrida. Pero aquí está el asunto. Algunas de las decisiones de estos hombres todavía afectan nuestra forma de vivir hoy. Sí, incluso cómo manejas tu dinero, tu gobierno local e incluso tus vacaciones. ¿Quieres saber por qué? Quédate, porque vamos a hablar de quiénes fueron los mayores emperadores del Imperio Romano y por qué debes conocerlos. Mi nombre es Julio, y paso últimamente demasiado tiempo pensando en quiénes fueron los mayores emperadores del Imperio Romano. Si eres alguien que quiere culturizarse, asegúrate de suscribirte y dale like a este video si te ayuda. Porque mira, cuando piensas en Roma, probablemente te vienen a la mente gladiadores, legiones y coliseos. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que detrás de todo eso había líderes cuyas decisiones eran literalmente decidir el futuro de Europa por siglos. Y hoy vamos a contar sus historias de forma que realmente puedas entenderlas. Vamos a empezar con alguien que tal vez ya conozcas, Augusto, el primer emperador de Roma. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Augusto no llegó al poder por casualidad. Después del asesinato de Julio César en el 44 a.C., Roma estaba al borde del caos. Y Augusto, bueno, él era el tipo que sabía negociar cada alianza, cada senador, cada general. Un dato curioso. Augusto gobernó desde el 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo, es decir, 40 años. Y durante su mandato, Roma no solo dejó de estar en guerra civil constante, sino que también expandió sus fronteras, construyó acueductos y promovió leyes de moralidad familiar. La mayoría de la gente no se da cuenta que él también implementó algo parecido a impuestos progresivos. Según el historiador Suetonio, Augusto recaudaba suficiente dinero para mantener más de 300.000 soldados activos. Ahora, quizá estés pensando, ok, Augusto fue importante, pero ¿qué hay de un tipo que realmente llevó a Roma al siguiente nivel? Aquí entra Trajano, gobernante entre 98 y 117 después de Cristo. Este tipo no solo expandió el imperio a su mayor extensión, sino que también era famoso por cuidar a sus ciudadanos. Por ejemplo, implementó programas de asistencia para los hijos de familias pobres. Trajano nunca perdió una sola guerra mientras fue emperador, y eso incluye campañas que hoy serían consideradas imposibles. Bajo Trajano, se construyeron más de 80 kilómetros de carreteras nuevas. Sí, esto no solo facilitaba el comercio, también le permitía al ejército moverse rápido. Aquí está el asunto. Trajano entendía que para ser un líder exitoso no basta con expandirse. También necesitas un sistema de infraestructura sólido. Siguiendo con nuestra lista, tenemos a Adriano, emperador entre el 117 y el 138. Lo interesante aquí es que Adriano no estaba obsesionado con conquistar más territorios. Al contrario, se centró en consolidar el imperio. Una de sus decisiones más famosas fue construir el Muro de Adriano en Britania, para proteger las fronteras en lugar de sobreextenderse. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Adriano también promovió las artes y la educación, convirtiéndose en uno de los emperadores más cultos. Adriano fue un poeta y arquitecto aficionado, y supervisó personalmente la construcción de edificios públicos y templos, invirtiendo el dinero del imperio en cultura. Ahora, aquí es donde la historia se pone realmente profunda. Marco Aurelio, emperador del 161 al 180, era conocido como el emperador filósofo. ¿Por qué? Porque escribió un libro llamado Meditaciones, donde hablaba de disciplina, autocontrol
y liderazgo. Curiosidad: Marco Aurelio gobernó durante una de las peores pandemias del mundo antiguo, la llamada peste antonina, que eliminó a más de 5 millones de personas. Y aún así, mantuvo la estabilidad económica y militar de Roma. Aquí está el asunto. Muchos piensan que filosofía y liderazgo son cosas separadas. Marco Aurelio nos muestra que, en realidad, la filosofía aplicada puede salvar imperios. Durante su reinado, Roma mantuvo 28 legiones completas y logró expandir el comercio hasta India, África y China. Todo mientras enfrentaba crisis sanitarias y guerras constantes. Y finalmente, no podemos olvidarnos de Constantino, emperador desde 306 al 337, quien cambió radicalmente no solo Roma, sino la historia de Europa y del cristianismo. Constantino fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, legalizando la religión y fundando Constantinopla, que hoy es Estambul. Antes de Constantino, el cristianismo era perseguido como cualquier otra secta minoritaria. Después de él, la religión creció tan rápido que transformó toda la estructura política y cultural del imperio. Constantino logra que bajo su gobierno, Constantinopla albergara hasta 500.000 habitantes, una cifra enorme para la época, con una infraestructura urbanística y militar impresionante. Todo esto demuestra que Roma no se sostuvo por la espada, se sostuvo por el dinero. En su apogeo, el Imperio Romano recaudaba mucho dinero en impuestos. Tenían más de 400.000 kilómetros de calzadas, conectaban el imperio. Emperadores como Adriano, Marco Aurelio y Constantino entendieron que el verdadero poder no era conquistar más, sino mantener estable lo que ya tenían. Porque los imperios no caen cuando pierden una batalla, caen cuando pierden su estabilidad económica. Ahora quizá estés pensando, Julio, todo esto suena genial, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Mucho más de lo que crees. Mira, estudiar a estos emperadores no es solo leer nombres y fechas, es aprender estrategias de liderazgo, gestión de recursos y visión a largo plazo, que aplican desde una empresa hasta tu vida personal. Incluso entender cómo manejaban el dinero, la infraestructura y el poder puede enseñarnos sobre economía y finanzas hoy. Entonces, ¿qué puedes hacer con esta información? Aquí te dejo 3 pasos. Lee biografías cortas de los emperadores. Suetonio y Dion Casio tienen relatos fascinantes llenos de detalles que no llegan a los libros de historia general. Analiza decisiones estratégicas, por ejemplo, cómo Augusto estabilizó la economía o cómo Adriano optimizó fronteras. Pregúntate, ¿qué harías tú en su lugar? Aplica los principios a tu vida. Piensa en esto. Cada emperador de Roma enfrentó desafíos que eran literalmente una cuestión de vida o muerte para millones de personas. Cada decisión, cada política, cada muro o campaña militar tuvo consecuencias que se sintieron durante siglos. Y hoy, aquí estamos nosotros, siglos después, aprendiendo de ellos y aplicando sus enseñanzas. Si quieres realmente culturizarte, esto es un recordatorio de que la historia no es solo memorizar nombres y fechas, es entender estrategias humanas, errores y aciertos que todavía nos afectan. Así que mi consejo, no dejes pasar la oportunidad de aprender de quienes construyeron y destruyeron imperios. Gracias por quedarte hasta el final. Si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte y darle like, porque aquí seguimos desmenuzando la historia para hacerla no solo entretenida, sino útil para tu vida. Recuerda, la cultura no es solo para sentirte inteligente. Es para tomar mejores decisiones, entender el mundo y prepararte para cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video.
donde seguimos explorando los secretos que la historia no te cuenta en la escuela.